Buenas noches, saludos para cada uno de ustedes y vamos a continuar nosotros en nuestra lectura y estudio de el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a estar desde el verso 35 hasta el 42. Ya estamos por terminar el primer capítulo y pues vamos a ver lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra en esta hora. Entonces, leemos primero leemos Juan capítulo 1, verso 36, 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí vemos a Juan el Bautista haciendo la declaración que él había dicho en el verso 29, que apuntando a Jesús, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nuevamente aquí en el versículo 36, él vuelve a apuntar a Jesús y dice: He aquí el Cordero de Dios. Aquí lo que él está haciendo es animando a sus discípulos a seguir al Hijo de Dios. El apóstol Juan, ¿verdad?, usa el verbo seguir 19 veces en el Evangelio, en este Evangelio de Juan. Y la palabra describe la unión de una persona con otra en una relación de maestro y discípulo. Y entonces, ¿por qué razón decidieron seguir estos dos discípulos a Jesús? Con ese propósito de convertirse en discípulos del Maestro Jesús. Ahora, estos nuevos discípulos llegaron a llamar a Jesús de varias formas. Primero, Juan el Bautista le dice en el verso 36: y vio a Jesús que pasaba y dijo, hablando Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. Ahora, ellos en el versículo 38 le van a decir Rabí. ¿Qué significa? Maestro. O la misma palabra Señor. En el verso 38 van a decir que Él es, en el verso 41 van a decir que Él es el Mesías. A medida que lo iban conociendo, su aprecio por Jesús iba a ir creciendo, iba a ir aumentando. Entre más tiempo usted y yo pasamos con Cristo conociéndolo, más vamos a comprender y apreciar quién Él es. Sus enseñanzas nos van a traer, pero llegaremos a conocerlo como el Hijo de Dios. Vemos que las palabras de fe brotan con facilidad, pero la apreciación profunda por Cristo viene como producto de vivir por fe. Entonces Romanos nos dice que nosotros caminamos no por vista, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, nosotros debemos caminar por fe, porque igualmente dice: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Uno de los dos discípulos que se nombra aquí en esta porción es Andrés. El otro posiblemente puede ser Juan, posiblemente puede ser Felipe, no se sabe con certidumbre. ¿Por qué estos discípulos dejaron a Juan el Bautista? Juan ve a Jesús y dice: He aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, les dice: a Él es al que deben de seguir. A Él es al que Él debe de ser su maestro de ustedes y ustedes discípulos de Él. Y porque eso es lo que Juan quiso. Quiso que ellos siguieran a Cristo. Los preparó para que
lo siguieran a él. Él sabía que estaban bajo de él, pero el propósito, la meta, no era que se quedaran bajo de él, sino que cuando Cristo apareciera, cuando iniciara su ministerio, él los dirige hacia Cristo. Estos fueron los primeros discípulos de Jesús, junto con Simón Pedro y Natanael. Pero vamos al verso 38 y dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde moras? Cuando los dos discípulos empezaron a seguirle, Jesús les tuvo que preguntar, ¿qué desean? ¿Qué están buscando? Seguir a Jesús no es suficiente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Debemos seguirlo por las razones debidas. Seguirle por nuestros propios intereses o fines es pedir que Cristo nos siga a nosotros y que se ajuste a nosotros para edificar nuestra causa y no la de Él. Debemos examinar nuestro motivo por la cual nosotros le servimos. ¿Buscamos su gloria o estamos buscando nuestra gloria? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, cuando nosotros, igual como Andrés, en varias ocasiones la Biblia muestra que él está apuntando a personas, llevando personas hacia Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, y vamos a suponer un amigo de nosotros, vamos a suponer un familiar de nosotros, vamos a suponer tal vez una persona que jamás hemos conocido, pero tuvimos la oportunidad de verdad hablar con él sobre las cosas de Dios y presentarle el Evangelio. Vamos a suponer que esa persona viene a Cristo, se entrega a Cristo, Dios lo salva. Si yo estoy buscando mi propio interés, buscando mis fines, que se cumplan lo que yo quiera, yo voy a querer tomar crédito para eso. Por eso voy a decir, pues yo le hablé. Y porque yo le hablé, porque era mi amigo, porque era mi familia, porque yo... Entonces estamos siendo nosotros, le estamos quitando el crédito a Cristo. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Apuntar hacia Cristo a las personas. ¿De qué manera se puede hacer eso con mucho más eficazmente, con más eficiencia, viviendo lo que nosotros predicamos, obedeciendo la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro enemigo, hay que amar a nuestros enemigos. Si la palabra de Dios nos manda a hacer a un lado el orgullo, a hacer morir el yo, a negarnos a nosotros mismos, a poner a Dios como prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia primero, poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Debemos hacer eso. Y eso es algo que nos va a ayudar a entender. Estamos buscando nuestra propia gloria, que la gente nos conozca a nosotros o que nosotros seamos importantes, o queremos apuntar hacia Cristo. Todo predicador, todo ministro, toda persona que comparte la palabra de Dios, sea alguien que tenga una posición en la iglesia o sea alguien que asista a la iglesia, un miembro de la iglesia, todos tenemos la misma comisión de ir y predicar el Evangelio, ir y anunciar y proclamar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, no importando su raza, no importando el color de su piel, no importando, verdad, si son las características que ellos tengan, si estén tatuados o etcétera. Nuestra responsabilidad, la orden que Jesús nos da es de ir y proclamar, ir a anunciar las buenas nuevas a todas personas. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hizo Juan? Él hizo a un lado sus intereses y apuntó hacia Cristo. Él empujó a sus discípulos hacia Cristo. Y pensaría, bueno, está perdiendo discípulos, pero están yendo con Jesús, la persona indicada, la persona a la cual deberían de ir. Y nosotros debemos de tener esa misma mentalidad, esa misma actitud que nosotros debemos de empujar o motivar, animar a las personas, dirigirlos hacia Cristo y de la manera mejor que eso se puede lograr es con el testimonio, es con nuestra conducta, es la manera en que nos llevamos, porque cualquiera se puede llamar cristiano, pero aquel que realmente obedece a Dios,
que no es perfecto en ninguna manera, no somos perfectos, ni hay que actuar y pretender que lo somos. El mismo Pablo lo dijo que él no pretendió haberlo alcanzado todo, no saberlo todo, no, él sabe que estaba encaminándose para cumplir el llamado en Cristo Jesús. Entonces igualmente no podemos pretender que ya lo hemos alcanzado todo, ya lo sé todo. No, no lo sabemos todo. Debemos ir aprendiendo y creciendo en gracia y en conocimiento todos los días. Verso 39 nos dice, Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Aproximadamente dicen que eran como las 4 de la tarde. Entonces, Andrés, verso 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y inmediatamente fue a decírselo a su hermano Simón Pedro. Sin esperar, él inmediatamente, en ese mismo instante, no había duda en su mente que Jesús era el Mesías. No dijo, no cuando fue con Simón Pedro, no dijo, pienso, siento, creo. No, él dijo, mira, hemos hallado, con toda seguridad y certeza, hemos hallado al Mesías. No solamente se lo dijo a Pedro a través del Evangelio, hallamos a Andrés deseoso, con ganas, con compasión de llevar a otros a Jesús. Igualmente eso es lo que debe de estar en nosotros, tener ese anhelo, ese deseo de llevar otros hacia Cristo. Es la combinación, si nosotros vemos la palabra Jesucristo, es la combinación de los nombres Jesús y de Cristo. Jesús es la forma griega Yeshua, y esto significa el Señor es salvación o el Señor salva. La palabra Cristo en el griego es Mesías, o en otras palabras, el ungido, el enviado de Dios. Él es el Mesías enviado, el Mesías prometido que se había profetizado casi 700 años antes por el profeta Isaías, y aquí en esta porción, esa profecía cumplida. Él ya estaba escogiendo a sus discípulos, quien inmediatamente por Juan apuntar hacia ellos, este es el Cordero de Dios. No cabió duda alguna que él era el Mesías, el ungido de Dios. Verso 42, entonces lo trajo a Jesús. Trajo a Simón Pedro a Jesús. Andrés va con Simón Pedro, lo trae a Jesús, y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el Evangelio de Juan, cada vez que nosotros vemos a Andrés que se menciona su nombre, puede ser Juan 6:8-9, puede ser Juan 12:20-22, se encuentra en el proceso de traer una persona a Jesús. Jesús no solo vio quién era Pedro, sino que llegaría y lo vio quién Pedro llegaría a ser. Eso es lo hermoso de Jesús. Él puede mirarnos a nosotros y tú ves a Eric y dices, Dios va a usar a Eric, pero Dios ya ve lo que yo puedo llegar a hacer a través de él. Muchas veces, y la palabra nos dice claramente que no debemos juzgar por las apariencias, y tristemente muchas veces hacemos eso mismo. Vemos a alguien y decimos, no hombre, él tímido, no hombre, esa persona muy enojona, no, nunca. Esa persona muy mala, no, jamás. Esa persona muy maldiciente, no. Pero el poder de Dios transforma. Él nos transformó, Él transformó mi vida,
en su gracia, en su misericordia. Si sigo yo de pie, es por la misericordia de Dios que está en mi vida. Entonces, Dios ve lo que usted y yo podemos llegar a hacer. Él es el que nos formó a nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Aún ahí ya nos conocía por nombre, quién éramos nosotros. Entonces, por eso es que Jesús le asignó un nuevo nombre, Cefas. Esta palabra en arameo es la palabra Petros, que significa una piedrecita. Y la palabra griega para una roca grande es la palabra Petra. Entonces Jesús le dice a Pedro, Petros, pequeña piedra, y en el griego la palabra roca es Petra y significa roca grande. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? Jesús es nuestra roca. Jesús no le dijo a Pedro que él era la roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia, sino que Pedro, juntamente con los otros apóstoles, serían piedras extraídas de la roca que es Cristo. Cristo es el fundamento. Y los apóstoles edificaron del fundamento que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos en este día y espero que estas pequeñas lecturas, pequeños estudios puedan ser de bendición para sus vidas y solamente les pido, ¿verdad?, de sus oraciones que Dios, ¿verdad?, en su gracia y su misericordia me siga llenando de sabiduría, me siga dando conocimiento, ¿verdad?, y poder compartir con ustedes lo que yo estoy aprendiendo en su palabra. Bueno, bendiciones y saludos para cada uno de ustedes. Gracias.